utilicemos correctamente nuestra mecánica corporal, porque somos los primeros que no cuidamos la alineación de nuestro cuerpo, ¿verdad? Antes que los pacientes, yo sé que nuestros pacientes son importantes, pero si no hay una enfermera que los cuide, bueno, pues entonces ya no se vuelve, ya se vuelve hay un detallito que tenemos que trabajar. Muchas de las lesiones, justamente tanto para pacientes como para personal de salud, es porque no llevamos a cabo adecuadamente nuestra mecánica corporal. ¿Y cómo nos damos cuenta? ¿Cómo nos daríamos cuenta que estamos utilizando correctamente nuestra mecánica corporal? A ver, yo desde aquí las estoy viendo cómo están sentadas. ¿Eh? Ay, sí, Liliana ya se acomodó así, para que no me diga la maestra. A ver, desde ahí empieza nuestra mecánica corporal, desde el hecho de cómo nos sentamos. Nos dice que debemos de sentarnos sin cruzar las piernas, ¿verdad? No debemos de cruzar las piernas. ¿Por qué no, por qué no deberíamos de cruzar las piernas? A ver, así mira, derechitas, así como robotito. ¿Por qué? ¿Por qué no debemos de cruzar las piernas? Y muchos de nosotros tenemos la mala costumbre de cruzar las piernas. Y muchos de nuestros pacientes llegan a nuestras unidades hospitalarias justamente por malas posiciones. Tenemos, hay algo que se le conoce como enfermería en el trabajo o enfermería ay, se me fue el nombre. Pero que ve todas estas cuestiones de riesgos de trabajo. Y dentro de los riesgos de trabajo, una enfermedad tiene que conocer lo que es la mecánica corporal para determinar por qué se lesionó el paciente. Porque haya sido a lo mejor porque empujó mal, porque cargó mal, porque se levantó con el bulto mal, o lo que lo que haya cargado el paciente. ¿Cuántos de estos pacientes que tenemos nosotros en las unidades hospitalarias no llegan por lesiones relacionadas con el riesgo de trabajo? Una es eso. La otra son los cambios posturales, ¿verdad? También en los pacientes. Esos cambios posturales también son de gran relevancia. Eso nos va a ayudar a prevenir lo que son las úlceras por presión, que es fíjense, asimilen o más bien vamos a analizar desde qué hasta qué grado llega el hecho de que nosotros no movilicemos a los pacientes, que este programa de stop a las úlceras por presión se lleve a nivel mundial. Este programa sí aparece, dice stop a las úlceras por presión y esto se lleva a cabo todos los años en el mes de octubre. Varía un poquito la fecha, pero es entre el 16 y 19. No estoy muy segura porque de repente, dependiendo en el día que caiga, lo mueven o no para que caiga entre semana y que todo el personal de salud de todos los servicios, etcétera, lleven a cabo este programa y se haga conciencia a todo el personal de enfermería para que se maneje este programa internacional Stop a las úlceras por presión. No tendría que haber úlceras por presión si nosotros damos esos cambios posturales a nuestros pacientes. Sí puedo creer que por la estancia del paciente, sí puede ser porque se presentan muchas situaciones en el paciente, tiene factores de riesgo, pero más a nuestro favor, si tiene factores de riesgo, tendríamos nosotros todavía que, que tomar todavía muchas más precauciones para evitar úlceras por presión en el paciente. ¿Y qué pasa? Pasa todo lo contrario. Nosotros a lo mejor nos esforzamos en que cuando está el paciente en el área hospitalaria, nos desvivimos porque no se le haga ninguna úlcera por presión, ¿no? Estamos allá a acompañar, por favor, ahí te encargo, mira, y ok, se va de alta el paciente, también hay que trabajar y hay que dar educación para la salud al familiar para prevenir úlceras por presión, porque sí es un hecho que nosotros mandamos bien al paciente, evitamos que durante su estancia hospitalaria tomamos las medidas de prevención, todo lo que hicimos, todo lo humanamente posible para que el paciente no se fuera con ninguna úlcera. Y resulta que cuando el paciente vuelve a reingresar,
pues ya no reingresa por el padecimiento con el que entró la primera vez, ¿no? Digamos, sino ingresa por las úlceras por presión, pero unas úlceras no crean que apenas ahí úlceras chiquititas, ¿no? Pero unas úlceras coxigias tremebundas, ¿no? Muy grandes, infectadas, etcétera. Entonces, todo esto es importante, no nada más es para el profesional de la salud, no nada más es para que exista el programa, y qué bonito se ve, y que sí, todo el mundo ese día, sí, es todo para las úlceras profesionales. No, también es educación para el mismo familiar o los familiares que están a cargo del tratamiento o de la atención del paciente. Vamos a ver también lo que son el cuidado de la piel. Esto es muy importante. Hay muchas condiciones que en los pacientes van a determinar que se generen úlceras por presión. Ya veíamos que dentro de nuestra escala nos manejaba que la nutrición, un paciente desnutrido tiene más riesgo de que pueda rápidamente hacérseles úlceras por presión. Un paciente con una piel deshidratada, con una piel mal cuidada, también va a desarrollar úlceras por presión, y más si no lo movilizamos, ¿no? Por eso es bien importante que estos pacientes que están, que ya de plano no se pueden mover, pues hay que hacerle ejercicios pasivos justamente en su cama. ¿Para qué? Para que su musculatura no se atrofie, porque a lo mejor algunos de ustedes, no sé, tengan abuelitos todavía, justamente pasa esto. Si algunos ya están acostados o ya de plano no tienen movilidad, ¿qué pasa? Se empieza a poner rígida la extremidad, y cuando ustedes quieren movilizarlo, a la hora que ustedes quieren empezar a realizar esos ejercicios, ¿qué pasa con el paciente? A la hora que nosotros estiramos la mano, por ejemplo, que hay pacientes regularmente que siempre las tienen así, y a la hora que yo quiero estirar la mano, el paciente pues llora del dolor. Entonces es importante también hacer esos ejercicios. Entonces vamos a empezar. Les voy a presentar. Ok, vamos a ver. Intervenciones de acuerdo a requisitos de actividad y reposo. Ok, vamos a ver primero lo que es nuestra mecánica corporal. Acuérdense, desde sentarnos, desde cómo nos paramos, cómo nos acostamos, cómo cargamos las cosas, etcétera. Todo es bien importante para nosotros como profesional de la salud. La mecánica corporal estudia el equilibrio y movimiento de los cuerpos aplicado a los seres humanos y se define como la disciplina que trata del funcionamiento correcto y armónico del aparato musculoesquelético, en coordinación con el sistema nervioso. Sus objetivos son disminuir el gasto de energía muscular, mantener una actitud funcional y nerviosa, prevenir complicaciones musculoesqueléticas. Conforme a la alineación corporal y a los objetivos que se persiguen, es necesario diferenciar los términos postura y posición. La postura es la alineación corporal que se adopta espontáneamente en forma correcta o incorrecta, y la posición es la alineación de segmentos orgánicos que se adecúa intencionalmente con fines de comodidad, diagnósticos o terapéuticos. Los objetivos de las posiciones son mantener el funcionamiento corporal en equilibrio de los sistemas circulatorio, respiratorio, urinario y musculoesquelético, contribuir a la exploración física, apoyar en la aplicación de algunos tratamientos, favorecer el estado anímico del individuo. Las posiciones básicas son 3: posición erguida o anatómica, posición sedente, posición yacente o en decúbito. Posición erguida o anatómica. Paciente de pie, cabeza y espalda recta, alineación de segmentos corporales en sentido vertical, con los brazos a los lados del cuerpo, manos en pronación, pies dirigidos hacia adelante, ligeramente separados. Posición sedente. Paciente sentado en silla o cama,
con el tronco en posición vertical, con los pies apoyados sobre un plano resistente. Está indicada para exploración física de región anterior del cuerpo, alimentación, favorecer la exhalación respiratoria adicional, disminuir tensión muscular abdominal y lumbar, aplicación de algunos tratamientos o intervenciones quirúrgicas en cabeza o cara y descanso. Fowler. Está indicada para exploración física de región anterior del cuerpo, alimentación, disminuir tensión muscular abdominal y lumbar, aplicación de algunos tratamientos o intervenciones quirúrgicas en cabeza o cara y descanso, favorecer la respiración y los problemas cardíacos. Semi-Fowler. Está indicada para exploración física de región anterior del cuerpo, alimentación, disminuir tensión muscular abdominal y lumbar, aplicación de algunos tratamientos o intervenciones quirúrgicas en cabeza o cara y descanso, los problemas cardíacos, favorecer el descanso y facilitar la respiración. Yacente o en decúbito dorsal o supina. Dorsal con piernas elevadas. Está indicada para favorecer la relajación muscular y el retorno venoso y disminuir edemas de extremidades inferiores. Decúbito dorsal o supina. Está indicada para exploración física de región anterior del cuerpo, relajación muscular, aplicación de tratamientos específicos en región anterior del cuerpo y en laparotomías. Dorso sacra. Está indicada para exploración física de región anterior del cuerpo, relajación muscular, aplicación de tratamientos específicos en región anterior del cuerpo y en laparotomías. Ginecológica o litotómica. Está indicada para atención en el parto e intervenciones médicas y quirúrgicas de órganos pélvicos. Rosier. Está indicada para favorecer la ventilación pulmonar y en exploración e intervenciones quirúrgicas en el cuello. Trendelenburg. Está indicada para favorecer el drenaje postural, incrementar riego sanguíneo cerebral, intervenciones quirúrgicas de vejiga y colon y favorecer retorno venoso. Decúbito ventral o prona. Está indicada para exploración de región posterior del cuerpo, aplicación de tratamientos en región dorsal y dorsosacra y la recuperación posanestésica. Genucubital. Está indicada para exploración de región pélvica, la exploración sigmoidoscópica y en tratamientos rectosigmoideos. Genupectoral o de Bosman. Está indicada para exploración de región pélvica, la exploración sigmoidoscópica y en tratamientos rectosigmoideos. De Kraske o navaja sevillana. Está indicada para exploración e intervenciones quirúrgicas en recto y aplicación de tratamientos en recto. Decúbito lateral. Está indicada para favorecer la relajación muscular, la recuperación posanestésica y la aplicación de varios tratamientos. De Sims. Está indicada para aplicación de enemas, exploración de recto, relajación muscular o pacientes inconscientes y en pacientes en reposo prolongado. El uso correcto de la mecánica corporal por la enfermera y el paciente aumenta o restablece la capacidad musculoesquelética en su totalidad o de cualquier parte del cuerpo para realizar actividades funcionales, mejorar su aspecto físico, evitar o disminuir desequilibrios físico-psicosociales y, en lo posible, lesiones o secuelas graves.
Pues justamente lo que veíamos aquí es ese tipo de posiciones. Y si empezamos con la más La elemental, mecánica corporal se define como el sistema de actitud funcional y nerviosa, prevenir complicaciones musculoesqueléticas. Conforme a la alineación respiratorio, urinario y musculoesquelético. regularmente a los pacientes, bueno, a ver si lo alcanzamos a ver, como tal, eh, a los pacientes que están postrados, que son adultos mayores regularmente, siempre los tenemos en una posición semi-Fowler, que es lo ideal, pero con cambios de posición. ¿Qué quiere decir? Que un paciente en semi-Fowler no lo podemos dejar más de 2 horas. De hecho, si déjenme, les voy a abrir aquí, tenía para ustedes lo que es el programa como tal, nuestra guía de práctica clínica, que justamente nos habla de esta parte tan importante de nosotros, de aquí está, permítanme, de esos cambios de posición. Ahora no lo encuentro. Okay. Ay, no, no. También que la estoy buscando tantito. La tenía yo aquí, pero no la encuentro. Ok. La encontré, permítanme. Ok, les voy a compartir justamente, pero ya la encontré. Justamente derivado de esta situación, bueno, pues se dieron a la tarea de buscar o de llevar a cabo una guía que justamente nos habla de eso. Y es guía de práctica clínica, así aparece, para la prevención y tratamiento de las úlceras por presión a nivel hospitalario. Hay otra guía que es a nivel de la consulta externa o del primer nivel de atención. Entonces, nosotros regularmente, pues nos abocamos o nos apegamos a esta guía que justamente nos habla sobre a nivel hospitalario. Y justamente esta guía se hizo en conjunto justamente con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ajá, y bueno, obviamente entran dentro de ellas todos los pertenecientes al área de la salud, como ven aquí, como el IMSS, el ISSSTE, perdón, el PEMEX, el DIF, el Instituto Nacional de Cardiología, la Academia Mexicana de Cirugía, dermatología también entra, porque también le interesa ver que esos pacientes pues estén en las mejores condiciones. Y dentro de esta guía justamente nos habla de una clasificación de preguntas por cada guía, miren, y nos habla en relación, si ustedes vemos aquí, en la prevención primaria, en la importancia desde un inicio que nosotros como profesional de la salud detectamos a un paciente con este tipo de riesgos mucho más. Entonces, en el momento que un paciente ingresa
a nuestra unidad hospitalaria. Nosotros como estudiantes, sobre todo nosotros como estudiantes tenemos todavía una doble responsabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros llegamos y aplicamos una guía de valoración. Y en esa guía de valoración, ahora sí valga la redundancia, hacemos hincapié o llevamos una exploración detenida de todos los aparatos y sistemas y de los requisitos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a nosotros no se nos debe de pasar si nosotros detectamos o no detectamos a un paciente. Y entonces, si la enfermera no lo hace, nosotros para eso estamos en ese momento. Estamos haciendo una práctica hospitalaria en donde vamos a aplicar todos nuestros conocimientos en relación a todo, movilización, factores que pueden condicionar a una úlcera por presión. Y aquí nos hablan que debemos de tener en cuenta lo que es, miren, aquí se los voy a hacer más grandote, cuidados de la piel, manejo de la presión. Y dentro de ese manejo de la presión son los cambios de posición. Lo que quiere decir que tenemos que mantener nuestras sábanas de nuestra cama cuando nosotros bañemos al paciente, si es que este paciente no se puede levantar, ya lo veíamos, ya estaba le decía, ya está listo, lo cambiamos, lo ponemos en decúbito lateral y les decía, en ese momento es que aprovechamos nosotros para valorar y observar la piel en la parte de la espalda, ¿no? Y entonces aprovechamos y podemos allá, yo les decía, podemos dar pequeños masajes o podemos nutrir o lubricar esa piel que en ese momento a lo mejor la podemos encontrar macerada, la podemos encontrar, ¿cómo se dice? Le vamos a ver los pliegues que se le hacen en la piel del paciente derivado de qué, de que estas sábanas no están bien estiradas y eso también condiciona a que pueda desarrollar úlceras por presión. Entonces, en el momento en que yo visualizo y estoy viendo esto, pues tengo que liberar esos puntos de presión, que es lo que me dice aquí, manejo de la presión. Entonces, por eso es tan importante esos cambios por lo menos de 2 a 3 horas en los pacientes, porque no lo puedo dejar todo el tiempo en semifowler, porque en el momento que lo dejo en semifowler, todo su peso se concentra a nivel de coxis. Entonces, si nosotros no liberamos esa presión, ¿dónde creen que va a desarrollar la úlcera por presión? A ver, ¿dónde? ¿Dónde? ¿En qué posición dijo? Semifowler. Puede ser en la espalda, ¿no? Más bien, en la espalda, no, a lo mejor pudiera ser no tanto. Aquí tenemos que cuidar los puntos de presión. Y este punto de presión está recayendo específicamente en lo que es los glúteos. Entonces, los glúteos los vamos a encontrar, que son el primer punto de presión. Ajá. Así, y si yo lo volteo de cúbito lateral izquierdo o derecho, ¿qué puntos serían los de presión? ¿Dónde podría desarrollarme UPP? Eso. Ajá, ¿dónde más? Acuérdense, hombros, más, ¿qué otro lado? Codos, rodillas, talones, oreja, ajá, ya sea, dependiendo, también paritales, también dependiendo de cuánto tiempo, por eso, esa es la importancia de mantener al paciente más bien de hacer esos cambios de posición. Y justamente, ahora, si yo ese paciente lo dejo totalmente recto o lo sigo manteniendo y libero los puntos de presión cuando está en el decúbito lateral, pero no libero el punto de presión en medio de las rodillas o de las piernas, ahí justamente es donde se va a hacer esos puntos de presión. Antes, yo no sé si en alguna ocasión tuvieron o escucharon que se le ponían a estos pacientes cojines ¿cómo se llama? De alpiste o de semillitas. No sé si lo escucharon.
Maestra, de hecho, a mi bisabuela, cuando una vez estuvo hospitalizada, pidieron de esos. No. Ahora, por eso les digo, hay que leer las guías de práctica clínica. Eso ya está contraindicado. La salea, que no es más que la piel del borrego, esa es otra salea. Esa es otra que comúnmente les pedían, porque nosotros en nuestro caso ya no pedimos la salea, que es la que le llaman la borrega, ¿no? Ya no lo pedimos, ¿por qué? Porque tampoco se han visto resultados. Al contrario, pues de repente elevan demasiado la temperatura del paciente y eso también les ocasiona incomodidad. Ahora lo que se utiliza, en lo que menciona esta guía de práctica clínica, pues es justamente hacer cojincitos, pero con bolitas de hule espuma. Esas bolitas que a veces vienen rellenas, liberan la presión y de alguna manera dan como un masaje y ayudan a mantener la circulación del paciente. Ajá, no se puede colocar otras. ¿Por qué por qué se dejaron de usar las semitas de alpiste? Porque sobresalían o se salían las puntas de la misma tela y esto mismo funcionaba al paciente y lo empezaba a lacerar y a generar esas úlceras por presión. Entonces también eso ya se dejó de usar. Entonces lo que se utiliza es eso y ahorita vamos a ver que hay justamente algunos aditamentos que vamos a utilizar para ayudar a los pacientes. Aquí tenemos igual otro, vamos a ver otro video y vamos a ver otro video y vamos a hacer les voy a enseñar, les asigné, vamos a trabajar en una pizarra y les voy a asignar una úlcera por presión a cada uno. Y me van a decir qué grado de úlcera por presión y qué le harían al paciente. A ver, pero primero vamos a ver este video. Más es parecido, más o menos a este. Vamos a hablar de lo que son técnicas básicas de enfermería, específicamente lo que son posiciones corporales. Antes de comenzar les tengo que sugerir algo importante. No olviden su Fowler y cinta con los brazos específicas. Fowlers corporales, enfermería. Bueno, comencemos. Lo que son posiciones corporales, podemos destacar los decúbitos como posiciones más básicas, Fowler y zinc muy habituales y otras más específicas. La posición de cúbito supino o dorsal. El paciente está tumbado sobre la espalda con los brazos y las piernas extendidas y próximas al cuerpo, en un plano paralelo al suelo. Se emplea en las exploraciones médicas, en el post. Les voy a explicar. Cuando tenemos a los pacientes de esta forma, aquí justamente estamos viendo los puntos de presión. Aquí es cabeza, orejas, lo que decían ustedes, hombros, codos, manos, talones, espalda y coxis. Y justamente, ¿cómo vamos a liberar estos puntos de presión? Yo les decía, colocar cojines entre medio de las manos, justamente elevando un poquito las manos y ayudando a que justamente estos cojincitos a base de célula espuma justamente le haga como masajito al paciente y libere esos puntos de presión. Aquí en cabeza, lo único que aquí no podemos meter como que esas esponjitas, lo que podemos hacer justamente aquí sí está indicado movilizar la cabeza del paciente hacia un lado o hacia el otro, siempre y cuando el paciente pues esté totalmente, o sea, inmóvil. En relación a lo que son los talones, hay unos parches que se llaman, ay, tengo unos, se los voy a enseñar más adelante, unos parchecitos que también son protectores cutáneos. Estos protectores cutáneos se ponen en este parte de talones, ayudan a liberar presión y ayudan a que no friccione con las sábanas. Entonces, esto es, pues, esto se supone que sería lo ideal, pero pues no siempre tenemos todo el material disponible. En caso de que no se tuvieran estos parches, justamente también se le pueden hacer cojincitos más pequeños para ponérselos en los talones. Aquí también es muy importante conservar lo que decía, la alineación de las estructuras o la alineación de estas extremidades. Muchos de estos pacientes, para liberar también esa presión, nos ayudamos de zapatos. Se les pide a los pacientes perdón, a los familiares que les lleven zapatos y después de que se terminan de bañar, secamos bien entre
entre los dedos para evitar que se generen hongos y finalmente se le colocan los zapatos para que esa extremidad pues no se termine de deformar más y ayude a liberarnos la presión y no haya ese roce con las sábanas del paciente. Operatorio, en la estancia en cama y como parte Okay. crono o ventral. Aquí, esta posición ahorita en esos momentos es que es la que se les está dando a los pacientes COVID y también nos sirve a estos pacientes que justamente están con ventilación mecánica, que tienen un aparato para ayudarles a respirar, pues también hay que liberarles, justamente como ven aquí, miren cómo está la cabeza del paciente. Entonces, de esta manera, aquí se les hace también cambio de posición de la cabeza hacia un lado o hacia el otro para evitar justamente ese punto de presión, sobre todo en las orejas, en la mejilla, que también podemos encontrar. Y aquí liberar esos puntos a través de colocar esos cojincitos que les estoy mencionando. Seguimos. Extendidas y la cabeza girado a un lado. Los brazos pueden estar extendidos a lo largo del cuerpo o flexionados y colocados a ambos lados de la cabeza. Okay. Posición Aquí lo que también es podemos colocar a este paciente en posición de Sims. Esta posición también nos ayuda a liberar también puntos de presión. Y aquí entonces sería más fácil poner un cojín debajo entre el codo y aquí también igual para liberar esos puntos de presión y justamente colocar una almohada también puede ser entre las rodillas y en los talones para poder liberar los puntos de presión y evitar, ¿cómo se llama? Las úlceras por presión. Entonces son posiciones que las tenemos que ocupar, nos dan la oportunidad de hacer esos cambios de posición cada 2 o cada 3 horas en diferente posición. Entonces, no hay, bueno, por lo menos para nosotros profesionales de la salud, que ya estamos trabajando en activo, pues no hay excusa ni pretexto, porque ya tenemos aquí las posiciones y no existe una sola. Podemos darle varias posiciones para poder liberar esos puntos de presión. Ajá. Nada más es que te las quería así como mencionar. Y miren, aquí igual vemos la posición Fowler. A estos pacientes que se encuentran inmovilizados, no es que esté contraindicada la posición Fowler, pero lo que queremos evitar es concentrar ese punto de presión sobre todo en glúteos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues justamente lo que tratamos de liberarlo colocando también abajo de las rodillas, pues una almohada en los talones, igual en los codos, pero de preferencia mantener a estos pacientes en semi-Fowler para que esa presión no sea mayor. ¿Ya? Ok, más o menos así. Ok, déjenme, vámonos acá. Aquí está. También tenemos un protocolo para la prevención. Ah, no, este no era. Perdón. Ok, pensé que era ese, no era ese. Muy bien. Dentro de esta guía también nos habla de los grados de úlceras por presión. Aquí es bien importante que nosotros, miren, aquí justamente nos habla de la definición como tal y nos dice que una úlcera por presión es una escara por presión, escara de decúbito y úlcera de decúbito. Es una lesión de origen isquémico localizada en la piel y en los tejidos subyacentes con pérdida cutánea que se producen por presión prolongada o por fricción entre dos planos duros, uno que pertenece al paciente y otro externo a él. Era lo que les decía, las sábanas se vuelven ese instrumento que le va a proporcionar esa lesión al paciente de manera externa y más las condicionantes que tiene el paciente. Entonces es bien importante, eso sí ténganlo muy en cuenta. Les decía, se modifican ciertas técnicas cuando estamos realmente ya con el paciente.
sí es importante que ustedes conozcan la técnica correcta de cómo se realizan los procedimientos, pero también es bien cierto que ustedes tienen que adecuarse de acuerdo a la necesidad de cada paciente. Es decir, llegamos al hospital y nos enseñaron la técnica, ¿no? Del triangulito para la cama, que tiene que hacer un triangulito y que las tengo que pasar por debajo. En algunos casos, como en este tipo de pacientes que están inmovilizados y que lo que queremos evitar son las úlceras por presión, vamos a tener que hacerle un amarre por la parte de atrás de la cama para que nos aseguremos que quede totalmente sin pliegues, para evitar justamente ese daño externo al paciente. En su desarrollo se conjugan dos mecanismos, la oclusión vascular por presión externa y el daño endotelial a nivel de la microcirculación. En su formación participan tres tipos de fuerza: presión, que era lo que les decía; fricción, cuando estamos jalando al paciente. Vamos a hacer, por ejemplo, vamos a levantarlo porque igual se bajó de la cabecera y los pies ya están sobresaliendo de la cama. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues subirlo, lo tenemos que cargar, no lo tenemos que arrastrar, porque así ahí se está llevando a cabo lo que es la fuerza de fricción. Y con eso, bueno, pues también estamos ocasionando que pueda desarrollar una úlcera por presión. Y el cizallamiento, ¿qué es el cizallamiento? Justamente, a lo mejor son el choque de dos fuerzas que están comprimiendo y al mismo tiempo como friccionando, y eso va a lesionar también la piel del paciente. Entonces, fíjense, estas tres fuerzas tenemos que aprender a reconocerlas y también tenemos que evitar que eso nos suceda cuando nosotros estamos haciendo los cambios de posición del paciente. Tratar de liberar esa presión, tratar de no friccionar y evitar el cizallamiento con alguna otra cosa. Las úlceras por presión se clasifican en 4 estadios dependiendo de los tejidos afectados. El estadio 1, que es eritema cutáneo, que no palidece, con piel intacta. La decoloración de la piel, el calor local, el edema y la induración se pueden utilizar también como indicadores, particularmente en las personas con piel oscura. Estadio 2, pérdida parcial del grosor de la piel que afecta a la epidermis, a la dermis, o van a estar involucradas ambas. La úlcera es superficial y se presenta clínicamente como una abrasión o una flictena. ¿Qué quiere decir? Que dentro del estadio 1 y el estadio 2 podremos decir, entre comillas, que todavía tenemos oportunidad de salvar esa piel sin lesionarla más. Y luego, estadio 3, la úlcera es más profunda y afecta la totalidad de la dermis, el tejido subcutáneo, pudiendo afectar también a la fascia muscular, pero no más allá. Y ahorita vamos a ver algunas imágenes. Destrucción extensa, necrosis de tejidos o lesión del músculo del hueso o de las estructuras de soporte con o sin pérdida total del grosor de la piel. ¿Qué quiere decir? Que justamente, hay pacientes que nos han llegado en estadio 4, donde esas úlceras por presión cuesta mucho tiempo volver a cerrar la piel y que en algunos casos pierden piel, pierden tejido, hay músculo y hueso comprometido, y entonces son pacientes que duran mucho tiempo en nuestras unidades hospitalarias. Fíjense los factores de riesgo que se van a involucrar en este tipo de situaciones. Fíjense, resistencia de los tejidos a las fuerzas antes mencionadas pueden agruparse en intrínsecos y extrínsecos. ¿Y cuáles son los intrínsecos? La inmovilidad, pues ya el paciente de por sí, si llega a un área hospitalaria y el paciente ya no se moviliza, es un paciente que va a estar postrado siempre, alguna lesión, a lo mejor que sea permanente y que ya no va a poder pues hacer que el paciente se movilice por sí mismo, ya tiene un factor de riesgo. Alteraciones respiratorias y o circulatorias como una insuficiencia vascular. Una insuficiencia vascular no es más que un problema de circulación a nivel de piernas,
o a nivel de todo el organismo, sobre todo si se presentan en piernas, va a haber un problema mayor porque no va a estar circulando esa sangre de manera correcta en las piernas y entonces puede desarrollar una úlcera por presión porque esas piernas no tienen buena irrigación. Ese es otro factor de riesgo. Presión arterial baja. Un paciente con problema de corazón también. Alteraciones a nivel de piel, otro problema. Pacientes anémicos, pacientes con problemas de infección, pacientes que toman medicamentos que bajan las defensas de los pacientes también. Un paciente con desnutrición y deshidratación también va a ser un paciente que tiene agregados factores de riesgo para desarrollar úlceras por presión. Y dentro de los extrínsecos, pues que son los que nosotros podemos provocar con nuestra atención si no valoramos correctamente lo que estamos utilizando con ese paciente, pues le vamos a agregar otro más. Por ejemplo, humedad. Cuando nosotros bañamos a los pacientes, pues debemos asegurarnos que toda la piel quede perfectamente seca y a lo mejor en algunas cavidades como axilas, genitales, puede que se genere humedad propia por el paciente, pero que no sea por nosotros. Entonces yo les decía, a lo mejor aplicar un poco ay, se me fue, eso que le ponen a los bebés, talco, un poquito de talco. Tampoco van a ponerle ahí la tonelada de talco, o sea, pequeña cantidad solamente para que aseguremos que esa cavidad se encuentre o no se humedezca. Ajá. Evitar el uso de perfumes o lociones que contengan alcohol. El alcohol reseca la piel y la deshidrata al mismo tiempo. Otras superficies de apoyo. Evitar o más bien liberar esas superficies de apoyo para que no vayan a ocasionar lo que dice aquí arriba. Esta fuerza de cizallamiento, de fricción o de puntos de apoyo. ¿Puntos de qué? De puntos de presión. Ajá. Otro es masajes en la piel que cubre salientes óseas. Es más fácil para nosotros decir, ay, lo voy a masajear, pero hay que tener mucho cuidado. Si esa piel se encuentra enrojecida, a la hora que nosotros a lo mejor movilizamos al paciente, nos percatamos, observamos que esa piel está enrojecida y es una saliente ósea, no vamos a dar masaje, vamos a permitir que se vuelva a irrigar de manera, pues ahora sí que sola, así que vuelva a reintegrarse el color y no dar masajes y solamente estar observando. Si se sigue enrojeciendo, si después empieza a ser como una fritena, como si tuviera agüita adentro, no la vamos a reventar, la vamos a dejar así, solita, esta se va a ir absorbiendo y se va a ir quitando. Si nosotros le quitamos esa fritena y no tenemos cuidado en cómo se manipula, lo que vamos a ocasionar es que se lesione y se empiece justamente a lesionar más porque ya hay una herida ahí. Ajá. Presencia de sonda, vesicanas o gastrofélulas y yesos. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo por las sondas, porque si no están bien colocadas, si no están bien fijas, pueden lesionar también al paciente y ser ocasionantes de esos cizallamientos o de esas fricciones y pueden ocasionar también estas pequeñas ulceraciones. Entonces deben de estar bien fijas, deben de no presentar fugas para evitar la humedad. Los entre férulas y yesos, debemos de cuidar pacientes con férulas y yesos que tengan buena circulación, medir lo que es el llenado capilar. No nada, ese llenado capilar, ¿sí les dijeron cómo se medía? No recuerdo, profesora. Ok. Espérame, mire, voy a parar, okay. Ese llenado, tanto en dedos como en dedos de los pies, obviamente, hagan de cuenta que es su dedito gordito del pie y ahí tiene un yeso. Entonces, esto regularmente siempre quedan descubiertos los dedos. Entonces, ¿para qué? Lo hago con ese objetivo, con ese propósito de que nosotros estemos valorando la circulación de ese pie. Ajá, ¿cómo lo vamos a hacer? Hay varias formas. Una es el llenado capilar que no debe de ser mayor a 2 segundos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hagan de cuenta,
ahorita como véanse su dedito, está totalmente rojito, bonito, ¿no? Ahora, presionen 1, 2 y suelten. Si yo presiono aquí, se va a poner blanco y cuento 1, 2 segundos y tiene que regresar a su coloración rojita. Miren, ahí va. Pongan atención acá primero, luego lo hacen. Vean ahí. Se pone blanco 1, 2 y regresó a su colorcito normal, ¿verdad? Así lo van a hacer en su dedito del pie del paciente, en su dedito gordo. Lo van a apretar así y ven, 1, 2, igual. Si se tarda un poquito más de 1, 2, 3, es normal. Pero si nosotros al momento que apretamos se queda totalmente blanco, ya hay un problema de circulación ahí con el paciente. Entonces, deben de tener cuidado. Este es uno. La otra es que puedo tocar los deditos del paciente y empiezo a sentir, ok, están calientitos. Tiene buena circulación. Otro, si empieza a ponerse frío y está pálido, ya no hay una buena irrigación, hay algún problema y entonces tengo que avisar que se le está poniendo, se le está palideciendo el pie al paciente y que este está frío y que el llenado capilar es más, así miren, pueden, sueltan 1, 2, 3. Ok. Y es de más de 3 segundos. Esta es la forma de cómo ustedes pueden checar si está habiendo un compromiso del paciente a nivel vascular. Y sobre todo cuando tienen férulas y yesos. Muy bien. Y aquí nos habla justamente de todas las recomendaciones que nosotros que tenemos que trabajar. De evidencia, de recomendación, y fíjense, puntos de buena práctica. Y es aquí donde nos dice nuestra guía. Así es como deben de usarla. Nos hablan de que nosotros en la prevención primaria debemos hablarle al paciente de promoción de la salud. Y evidencia, dice que es necesaria una valoración integral del estado de salud de las personas con riesgo de desarrollar úlceras por presión. Esto lo estudiaron y por eso dicen que es una evidencia. Y donde está la R, ¿qué nos recomienda la guía? Que utilicemos la escala de Braden o Norton para valorar el riesgo de desarrollar una úlcera por presión. Así es como se utiliza la guía de práctica clínica. Las evidencias dicen que la escala Norton ha demostrado validez para valorar el riesgo del desarrollo de úlceras por presión y dice que la valoración del riesgo para el desarrollo de úlceras por presión a través de la escala Braden tiene una capacidad predictiva superior al juicio clínico del personal de salud. Y dentro de estas evidencias ya nos dice que tenemos que utilizar escala Braden y Norton, y los pacientes de alto riesgo son aquellos que presentan inmovilidad, incontinencia, déficit nutricional y deterioro cognitivo. Es un paciente que depende totalmente de nosotros. Y nosotros vamos a identificar a los pacientes con alto riesgo para el desarrollo de úlceras por presión y vamos a empezar a trabajar con ellos. Ok. Y ahora, justamente, nos vamos déjame detengo mi lista. Nos van a ir, me van a ir identificando. Déjame veo, busco mi me van a ir identificando qué tipo de úlcera, dónde está, se encuentra y qué le hacen. A ver, ¿ustedes qué harían? Okay. Les voy a compartir un vínculo y van a ingresar. A ver, el chat. Se los voy a mandar por el chat. Listo. Yo los espero acá. Les voy a compartir de todos modos mi pantalla. Y cuando vayan entrando me van diciendo. Si les deja poner su nombre, ay, excelente. Que de repente no los identifico. Okay. Es mi pantallita. ¿Sí la ven? Ay, creo que me lo quito. No, nos piden instalar una aplicación, maestra. Ahí está. No, ¿a quién le pide aplicación? Ay, hace la mano, ¿quién dijo yo? Porque no la Andrea, Ceci, Jacqueline. No te va a dejar entrar. Bueno, ¿lo ves por aquí? Bueno, sí lo ven ahí, ¿verdad?